continúe utilizándolo. Pastor, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias, hermanos. Vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque estamos una vez más juntos aquí con el propósito de abrir la palabra y meditar en el mensaje que quieres traernos. Tú eres un Dios que no guarda silencio, se comunica, habla, muestra el camino. Y qué bueno que hay personas deseosas de oír tu voz, de escuchar tu consejo. Porque estas personas que están aquí no están porque no tenían otra cosa que hacer en casa. Inclusive mañana temprano todo el mundo va a trabajar, pero separaron este tiempo para venir aquí. Porque tienen hambre y sed de justicia. Y tú has prometido que nadie viene a ti y vuelve con las manos vacías. Que lleven pan, el pan que alimenta el alma, el pan que hace crecer, el pan que prepara para la vida eterna. Háblanos, Señor, a través del texto bíblico esta noche una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos. Estamos meditando estas noches en las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Ya les dije que cuando una persona va a morir y quiere hablar algo, todo el mundo corre para escuchar qué es lo que va a decir, porque generalmente cuando la persona agonizando dice algo es muy importante. Y estas son las últimas palabras de Jesús para el público, porque como dije anoche, con sus discípulos después de la resurrección todavía estuvo 40 días más. Hoy día vamos a meditar en la tercera palabra de Jesús. Y ahí está el texto. Juan, capítulo 19. Vamos a leer después desde el versículo 25 hasta el 27. Pero para que ustedes tengan la capacidad de ver, está con letras grandes. Y el versículo 25 dice así: y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió contigo. La tercera palabra que Jesús pronunció en la cruz antes de morir fue dirigiéndose a María y diciéndole: María, he ahí tu hijo. Y dirigiéndose a Juan: Juan, he ahí tu madre. Pero yo quiero analizar el texto dentro del contexto. Entonces voy a pedir que coloquen de nuevo el versículo 25. Ya, ahí está. Ahí dice: y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Y quién más estaba ahí en la cruz, al pie de la cruz? Juan, porque Jesús se dirigió a Juan. Entonces viene la pregunta: ¿y los otros dónde estaban? Multitudes acompañaron a Jesús mientras él hacía su ministerio en esta tierra. 15,000 personas comieron del pan y del pescado. 12 lo siguieron más de cerca. Pero en la hora de su muerte, a los pies de la cruz, solo estaban 4 mujeres y un discípulo, el más joven de todos. El discípulo que más sentía la necesidad de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque era el discípulo que peor carácter tenía. Ya les dije la otra noche que a Juan le llamaban el hijo del trueno. Y para que a alguien le digan hijo del trueno, imagínate cómo debe ser su carácter. Tipo explosivo, bravo, iracundo. Era así Juan, intrépido, aguerrido, pero yo creo que de 10 palabras, cuando antes de conocer a Jesús, de 10 palabras que él pronunciaba, 6 eran lisuras y 4 palabras buenas. Era así.
pero encontró a Jesús. Y entonces llegó a una conclusión. La única manera de cambiar de carácter es no separarme de Jesús. Yo te digo una cosa, los únicos que sienten necesidad de no separarse de Jesús son los que reconocen que son malos y que tienen que cambiar. Esos saben que la única manera de cambiar es convivir con Jesús, es permanecer cerca de Jesús, es no separarse de Jesús. Por eso Juan un día llegó a ser el discípulo del amor. Del hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor, en ese caminar con Jesucristo. Miren quién estaba en el grupo de las mujeres al pie de la cruz. Una mujer de quien el Señor Jesús había expulsado 7 demonios. Una mujer que había vivido en un tiempo vendiendo su cuerpo. Una ramera. ¿Quiénes otras mujeres desconocidas? Y también la madre de Jesús, que no estaba allí por ser madre de Jesús, que también debe haber estado, porque ¿qué madre no quiere estar al lado de su hijo en el momento del dolor? Más en el momento del dolor. Pero estaba allí María por haber sido siempre discípula del Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde estaban los otros? Todos lo habían abandonado. Ahora te digo una cosa, mira, hay que ir aprendiendo lecciones esta noche. Solo estarán al lado de Jesús en los momentos difíciles aquellos que hayan aprendido a estar con Jesús en los momentos de alegría, de júbilo, de regocijo. Solo estarán con Jesús en los momentos difíciles los que hayan aprendido a estar con Jesús cuando el sol brillaba esplendorosamente. Cuando llegue la tormenta a tu vida, y escucha una cosa, más tarde o más temprano la tormenta va a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque estamos peregrinando en un desierto de tormentas. Mientras Cristo no venga, va a haber dolor, va a haber cáncer, va a haber muerte, va a haber accidente, te van a despedir del trabajo, vas a perder todo el dinero, vas a perder la salud, porque estamos viviendo en un desierto de pecado, estamos caminando rumbo a nuestro hogar celestial. Cuando Cristo venga, ahí ya no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber nada, pero mientras estamos caminando en este mundo, estamos sujetos al dolor, al sufrimiento, a las lágrimas. Y cuando el dolor llegue a tu vida, tu fe aumentará, te agarrarás de Jesús, aunque sea para llorar, pero agarrado de Jesús. En la medida que hayas aprendido a caminar con Jesús cuando tenías dinero, tenías pan, tenías salud, tenías familia, tenías todo. El problema es que cuando las cosas andan bien en la vida, nos separamos de Jesús. Y cuando las cosas andan mal, ahí nos acordamos de Jesús. Pero no funcionan las cosas así. Los que buscan a Jesús en la hora del dolor, habiéndose olvidado de Jesús en los tiempos buenos, ¿sabes lo que les sucede? Se vuelven a Jesús en la hora del dolor, pero parece que Jesús no les escucha. Ellos sienten que Jesús no les escucha. Cuando alguien me dice, pastor, estoy pasando por un problema terrible en mi vida, yo oro, busco a Dios, pero siento que Él me ha abandonado. Yo no le digo nada porque sería cruel. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué en la hora del dolor hablas, sientes que Él no está escuchándote? ¿Por qué? Dame la razón. Porque cuando estaba todo bien, no estaba con Jesús. Ahora en el dolor, no lo siente. Pero Jesús está ahí. Solo que Él no lo siente. Porque para que en la hora del dolor tú sientas un Cristo presente, tienes que haberlo sentido presente en tu vida cuando había abundancia en tu mesa. Es por eso que cuando todo va bien es cuanto más agradecidos debemos estar a Dios.
Cuando todo va bien es cuanto más debemos buscar a Dios. Cuando todo va bien es cuando más debemos ir a la iglesia. Es cuanto más debemos querer estudiar la Biblia, cuando todo va bien. ¿Para qué? Para que cuando el dolor llegue, porque el dolor va a llegar mientras vivamos en esta tierra, ahí la presencia de ese Cristo real en la hora buena va a ser real en la hora de las sombras. ¿Qué pasó con los otros discípulos? Recuérdate que Juan es el único discípulo que recostó la cabeza en el corazón de Jesús. Si tú lees el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que hay muchos incidentes de la vida de Cristo que solo Juan relata, los otros no relatan. Mateo no relata, Lucas no relata, Marcos no relata, pero Juan relata. Hay incidentes de la vida de Cristo que solo Juan escribe. Mi pregunta es la siguiente: ¿y por qué los otros tres no escriben? Lucas, en fin, no, porque él fue un investigador, ¿no? Pero Marcos sí, y Mateo, ¿por qué no escriben? Porque cuando Jesús le contó a Juan esas cosas que solo Juan escribe, los otros dos no estaban. ¿Y dónde estaban? Estaban durmiendo. Juan era de aquellos que cuando todos se iban a dormir, todavía se quedaba sentado a los pies de Jesucristo, aprendiendo, oyendo, preguntando. ¿Y por qué hacía Juan eso? Porque su carácter era horrible y porque él quería cambiar. Y la única manera de cambiar era estar a los pies de Jesucristo. Cuando todos se van a dormir, ¿tú a dónde te vas? ¿A mirar la televisión? Cuando todos se van a dormir, ¿tú a dónde te vas? ¿A entrar al internet? Felices y bienaventurados aquellos que cuando todos se van a dormir en el silencio de la noche, todavía se quedan a los pies de Jesús, conversando. Es en esas horas de soledad, tú y Cristo, que Jesús te habla. No te habla con la voz aquí, pero te habla en el corazón y te dice: mira, hijo, mañana la decisión que tienes que tomar, que tú estabas pensando hacer esto, no la hagas, te va a ir mal, toma esta otra decisión. Pero Señor, hazme caso. Él te habla. Tú sabes, los que viven en comunión con Dios cometen menos errores. A veces tú no sufres porque has hecho cosas malas. Tú sufres porque has tomado decisiones equivocadas. No deberías haber tomado. Tenías que venderle los zapatos a este comprador y al otro comprador. Solo que este comprador te ofrecía menos y este te ofrecía más. Y tú decidiste venderle al que te ofrecía más. Pero si te hubieras quedado a solas con Jesús la noche anterior, en el silencio de la noche, Él te habría hablado y te hubiera dicho: aunque pierdas unos centavos con este, véndelo los zapatos a este. Porque este te dice que te va a pagar más, pero no te va a pagar, te va a dar un poco, te va a dar la mitad, después va a desaparecer, vas a perder todo. Pero tú, como no has pasado esos momentos de intimidad con Cristo en que Jesús habla, porque te digo una cosa, Jesús habla. Amén. Yo a lo largo de mi vida, ¿cuántas veces también he tenido momentos de indecisión? ¿Qué hago? ¿Voy, no voy? ¿Voy, no voy? La primera vez que iba a hacer una campaña evangelística en un estadio, porque hasta el año 1987 la iglesia hacía evangelismo en salones así, pero nunca había salido a un estadio de 30,000 personas. Y la primera vez que yo iba a hacer esa campaña, pues mis compañeros me decían: estás loco, eso no va a funcionar. A esa hora, 7 de la noche, en el centro de San Pablo, con ese tránsito infernal, ¿cómo es que la gente va a venir? No va a venir. Vas a estar con el estadio vacío. No lo hagas, te estamos dándola, te estamos aconsejando. Y yo no sabía qué hacer, porque alguna cosa en el corazón me decía: va adelante. Pero los consejeros todos me decían: no vayas adelante. Pues ahí vienen los momentos a solas con Jesús.
Y en ese conversar, cuando todos estaban durmiendo, Señor, ¿qué hago? No quiero hacer una cosa para mí, quiero hacer una cosa para ti. Si nosotros tenemos la palabra, si nosotros tenemos el mensaje para este tiempo, ¿por qué tenemos que estar predicando para 1000 si podemos predicar para 30,000? Señor, muéstrame el camino, ¿qué hago? Y de repente sentí la voz: hijo, no tengas miedo, ve adelante. Y fue así que la iglesia en 1987, por primera vez en su historia, salió de un auditorio de 1000 y se fue a un estadio de 30,000. Y después la palabra fue predicada en estadios de 50,000, de 80,000, de 100,000 personas. La palabra de Dios. Cuando Juan en el Apocalipsis ve a los redimidos en el cielo, a ver si ustedes recuerdan, yo les voy a hacer recordar un poco, pero quiero que ustedes terminen. Dice que vio a los redimidos que seguían al Cordero. ¿Qué más? Que seguían al Cordero por donde quiera que Él iba. ¿Quiénes serán los que están en el cielo? Los que siguen al Cordero por donde quiera que Él vaya. Mi pregunta es: ¿cómo seguirás a Jesús en el cielo por donde quiera que vaya si no has aprendido a seguirle aquí en la tierra? ¿Qué cosa es ser cristiano? Seguir a Jesús. ¿Qué cosa es ser discípulo? Caminar con Jesús. No es solo ir a la iglesia una vez por semana, es seguir a Jesús, caminar con Jesús. Y pastor, ¿qué cosa es eso? 3 cosas. Orar todos los días, aunque no tengas ganas de orar. ¿Y sabes por qué digo aunque no tengas ganas? Porque a la naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Dios. A la naturaleza pecaminosa le gusta ir a la iglesia una vez por semana, cantar, levantar la mano, llorar, eso le gusta. Pero quedarse 15 minutos conversando con Dios no le gusta. Media hora menos todavía. Entonces, si hay que orar, no es porque tenemos ganas. Si tú vas a esperar a orar solo cuando tengas ganas, no vas a orar nunca, o vas a orar una vez por otra. Tú tienes que aprender a orar aunque no tengas ganas. Esto es como la cebolla, como el ajo. Tú no comes ajo y cebolla porque es rico. Tú comes porque hace bien. Para no estar con gripe cada semana, come ajo y cebolla. Entonces hay cosas que hacemos bien, hay cosas que hacemos en la vida, no porque nos gusta. A ti te gusta levantarte a las 4 de la mañana en este frío miserable para ir a trabajar. ¿Te gusta o no te gusta? Estarías loco si te gusta. Porque lo que te gustaría es quedarte en la cama durmiendo hasta las 6, 7 de la mañana. ¿Y por qué tienes que levantarte a las 4? Pues pastor, es que tengo que hacerlo. Pero ¿por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué tienes que trabajar? ¿Y por qué tienes que trabajar? Para ganar dinero. ¿Y para qué ganar dinero? Pues para vivir. ¿Para vivir cuántos años? 100 máximo. ¿Y para vivir la vida eterna? Tienes que orar aunque no quieras. Tienes que estudiar la palabra de Dios aunque no quieras. Y tienes que buscar una persona para Cristo. Cuando haces esas 3 cosas, estás caminando con Jesús. Estás siguiendo a Jesús. Estás al pie de la cruz. Estás con Jesús. Y cuando estás en los tiempos buenos, estarás con Él en los tiempos malos. Y si en esta tierra aprendes a caminar con Jesús, allá en el cielo lo seguirás por toda la eternidad, por donde Él quiere que vaya. Amén. ¿Tú te das cuenta cómo es importante eso? Esas mujeres y Juan, en el momento del dolor, de la persecución, de la muerte, cuando todos se habían ido, estaban ahí arrodillados, estaban ahí al pie de la cruz. Ahora voy a desarrollar 3 pensamientos de este texto que nos van a ayudar esta noche. Yo encuentro en este
texto muchos pensamientos. Voy a trabajar con ustedes encima de 3 pensamientos. Primero, Dios cuida de ti, así como cuida. El Señor Jesucristo quiere cuidar de ti, así como quiso cuidar de María. El segundo pensamiento, el Señor puede cuidar de ti, tiene condiciones de cuidar de ti. Los seres humanos tal vez no puedan, pero Dios puede cuidar de ti. Y el tercer pensamiento de esta noche, Dios tiene una familia, Dios quiere que haya una familia en esta tierra. Dios no quiere que María esté sola y que Juan esté solo. Dios quiere que Juan y María estén juntos. Dios tiene una familia en esta tierra. Entonces voy a analizar esos 3 pensamientos del texto. El primero, el Señor Jesús quiere cuidar de ti. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre, a su madre, como vio, esto me impresiona, este verbo clave, cortito, es esencial. Jesús vio. A veces nosotros pensamos que Jesús no nos ve, que Jesús ni sabe que existimos, que Jesús tiene tantos hijos en el mundo que yo soy uno más por ahí. No, no es verdad. Ese día, a los pies de la cruz, ahí abajo, habían soldados, había una muchedumbre gritando, escarneciendo a Jesús. Los soldados estaban repartiéndose la túnica de Cristo ahí. Había mucha gente, pero Jesús vio a una mujer que se estaba sintiendo sola, que estaba llorando, que estaba perdiendo a su hijo. Estoy predicando esta noche, por si acaso, para alguna madre que ha perdido a su hijo. Estoy predicando a un padre que ha perdido a su hijo, arrebatado por la muerte. Yo no puedo entender tu dolor. Por más que intente entender tu dolor, no puedo. Por una simple razón. Por esos misterios divinos, mis 4 hijos están vivos. Entonces, ¿cómo puedo entender el dolor de alguien que ha perdido un hijo? Pero Jesús sí ve tu dolor. En estas palabras a María, Jesús se dirige a ti, que has perdido un hijo. Él ve tu dolor, Él ve el sufrimiento, porque una vez yo fui invitado a almorzar a la casa de un hermano y el pastor me dijo, pastor, acepte el almuerzo con ese hermano porque él necesita de su ayuda. Y fui a la casa y antes de almorzar, mientras la esposa preparaba las cosas, me llevó al cuarto de su hijo que había muerto a los 16 años en un accidente de motocicleta. Y entré al cuarto. El hijo había muerto hace 20 años. Y habían pasado 20 años. Entré al cuarto del muchacho porque nadie entraba al cuarto del muchacho. La muchacha que trabajaba en casa entraba para limpiar el cuarto, pero no para tocar las cosas. Porque las cosas estaban de la manera que el cuarto estaba el día que el muchacho murió. Tú sabes cómo son los muchachos. Él entraba, se sacaba el tenis así con el pie, botaba para allá, ahí el otro tenis para allá, la camisa para allá, el pantalón para allá, se vestía de nuevo y salía. Igualito estaba el cuarto. Tenis aquí, camisa allá. Nadie, las muchachas que hacían la limpieza estaban prohibidas de tocar, sacaban el polvo, arreglaban todo, pero habían pasado 20 años. Y ese hombre llorando me dice, pastor, estoy loco. Esto es propio de un loco. Porque han pasado 20 años. Pero no consigo olvidar. Necesito que Dios haga un milagro. Necesito que Dios me cure. Pero Dios no me escucha. Dios no entiende mi dolor.
¿cómo Dios no va a entender tu dolor? Ahí en la cruz del Calvario, cuando Jesús vio a su madre, Dios estaba viendo a todas las madres y padres que en algún momento de su vida perdieron un hijo. ¿Cómo vas a decir que Dios no entiende tu dolor? Ahí Dios estaba viendo en la cruz del Calvario a todas las personas que en algún momento de la vida se sienten solas, porque a partir de ese momento María se sentiría sola. Y no estoy hablando de soledad física, estoy hablando de soledad emocional. Tú puedes estar rodeado de mucha gente, hijos, familia, amigos, y estar solo. El otro día una mujer me decía: pastor, en la iglesia todos me toman como la consejera. Todos vienen a llorar conmigo, yo tengo una palabra de ánimo para todos. Todos piensan que yo soy como una roca, que yo siempre tengo agua fresca para dar a todos. Lo que no saben, pastor, es que yo me siento sola, me siento usada. Yo tengo una palabra de ánimo para todos, pero nadie tiene una palabra de ánimo para mí. Estoy con 45 años, nunca me casé. Estoy envejeciendo. Mis padres van a morir. No tengo hermanos. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a vivir el futuro? Voy a envejecer. ¿Quién me va a cuidar? ¿Tú crees que Dios no te conoce? Tu vida es como si fueras un gorrioncito en las manos de Dios, el Dios que te creó. Si en este momento estás viviendo un momento de dolor, Dios sabe. Si te está doliendo la cabeza, Dios sabe. Si mañana tienes que pagar una cuenta y no tienes el dinero, Dios sabe. Si te han herido esta semana, Dios sabe. Si mañana tienes que buscar empleo y has venido esta noche para decir como diciendo en tu corazón: Señor, por lo menos voy a ir a la iglesia esta noche para ver si Dios me bendice mañana en el empleo. Dios sabe. Si lo estás siguiendo por motivos equivocados, Dios sabe. Si tus motivos para seguir a Jesús son los motivos correctos, Él sabe. Si te sientes herido por el pecado, hundido, indigno, miserable, Dios conoce. Dios ve. Jesús siempre ve. Los hombres también vemos, pero los hombres vemos por fuera. Cuando Jesús ve, no ve por fuera, ve por dentro. Ve el corazón. Este momento no hay nada en tu vida que Dios no sepa. Y Él quiere curarte. Y Él quiere restaurarte. Y el instrumento para restaurarte es su palabra. Por eso en la cruz emitió su palabra. ¿Y cuál fue su palabra? Mujer, he ahí tu hijo. Su palabra, el poder de su palabra. Cuando no había cielos ni tierra, por el poder de su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Jesús un día encontró a un paralítico, 38 años, no podía andar. Vino la palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó. Encontró un cadáver 4 días ya muerto, podrido, oliendo mal. Vino la palabra, el poder de la palabra. Lázaro, sal. Y el cadáver resucitó. Esta noche la palabra está abierta. Ahí estás viendo, es la palabra de Dios. Y puedes creer que cuando vuelvas a la casa esta noche te sentirás curado. Algunas heridas se habrán cerrado. Y si tú sigues con la palabra abierta, tus heridas terminarán de curar. Porque tú no eres apenas un objeto en la iglesia. Tú no eres un miembro. Tú no eres un número en la iglesia. Tú eres un ser humano maravilloso. Dios te ama. Dios se preocupa por ti. Dios conoce tus luchas, tus aflicciones. Y si estuvo dispuesto a resolver la soledad, el problema, las dificultades de María, también puede ser contigo.
Porque aunque su madre era su madre y él amaba a su madre, te voy a decir algo que te va a asustar. Tú eres más importante para Jesús. ¿Y por qué digo eso? Porque un día cuando estaba en Capernaum, le llegaron los amigos diciendo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mi madre y mis hermanos son ¿quiénes? Aquellos que reciben mi palabra y la practican. Y si Jesús entendió la soledad y el dolor de su madre, ¿por qué no podría entender tu soledad y tu dolor? ¿Por qué no podría venir en tu auxilio? Pero va a venir a través de su palabra. Por eso se dirigió a María con su palabra. Segundo pensamiento de la noche. El primero es: Dios, Jesús, quiere cuidarte, quiere ayudarte. Pero ahora viene el segundo pensamiento. Jesús puede hacerlo. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque estaba agonizando, estaba muriendo, estaba sangrando, la vida se le iba. Y sin embargo, su palabra redentora vino en auxilio de esa mujer que se sentía sola, de ese discípulo joven que se sentía abandonado. Pero en este momento Jesucristo ya no está sangrando ni agonizando. Él ya está soberano allá en los cielos. Y si agonizando se preocupó por resolver el problema de los seres humanos, como hoy, en la plenitud de su poder, no podría hacer maravillas en tu vida. Pero para que Él pueda hacer algo por ti, para que su palabra redentora llegue a tu vida y te transforme, ¿qué es necesario que hagas? De acuerdo al texto. A ver, te voy a enseñar a preparar un sermón. De acuerdo al texto, para que la palabra te alcance, para que el Señor Jesús te vea, para que la palabra llegue a tu vida, de acuerdo al texto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tal vez no es qué es lo que tienes que hacer. ¿Dónde tienes que estar? Al pie de la cruz. ¿Cómo es que el poder de Dios te va a alcanzar allá? Tienes que estar con Jesús. Tienes que ir a Jesús. Tienes que estar cerca de Él. Pero pastor, no pasa nada. Ahora, si no pasa nada al pie de Jesús, ¿qué va a pasar lejos de Él? Entonces, aunque no pase nada, quédate a los pies de Jesús. Porque el tiempo de Jesús no es tu tiempo. Tú piensas que ese empleo que estás deseando tiene que ser mañana, y Jesús sabe que este que estás buscando mañana no es el mejor para ti, que hay uno que sí va a ser la realización de tu vida, pero vas a tener que esperar un mes. Pero quédate al pie de Jesús, de Jesús. Ahora, porque no te respondió la oración hoy, ya te vas, te separas, te vas lejos. ¿Cómo te va a alcanzar la palabra ahí? Tienes que estar a los pies de Jesús. Aunque las cosas salgan como quieres, aunque las cosas no salgan como quieras, tienes que estar a los pies de Jesucristo. El otro día alguien me decía: pero pastor, ¿cómo voy a ir a Jesús? Yo soy indigno, yo mi vida, pastor, es basura, ¿no? Jesús no me va a recibir. ¿Quién te ha dicho que no te va a recibir, querido? Has venido esta noche aquí creyendo. Eso es lo único que Jesús necesitaba. Ya estás aquí. Tu palabra, su palabra ya te está alcanzando porque la estás oyendo. Su palabra está ahí delante de tus ojos, la estás leyendo. Y no importa cómo esté tu vida, si estás en el fondo del pozo, si estás destruido, si estás acabado, si estás amarrado por un vicio que no puedes vencer, ahora ya estás delante de su palabra redentora, de su palabra poderosa, de su palabra transformadora. Esta puede ser una noche de milagros aquí.
Paralíticos espirituales pueden andar. Y no importa cuántos años has estado en la parálisis espiritual, esta noche puedes salir andando de aquí. Cadáveres espirituales pueden resucitar. No importa si tu matrimonio no ha estado funcionando hace 4 años, 10 años, esta noche Dios puede restaurar tu matrimonio por completo. Dios puede devolverte los valores, los principios que has perdido. Dios puede devolverte el respeto propio que has estado perdiendo. El poder de la palabra de Dios es grande. En la cruz del Calvario, cuando Jesús se dirigió a María y a Juan, no se estaba dirigiendo solo a ellos, te estaba hablando a ti. Estaba expresando su amor, su cuidado, su protección por ti. Ahora, esa ayuda que Jesús quiere darte, uno de los instrumentos, Él usa varios instrumentos, su principal instrumento es la palabra, pero uno de los instrumentos para ayudarte es su iglesia, es su familia. El plan de Dios no es que sus hijos vivan aislados, María solita por allá, Magdalena solita por allá, la mujer de Cleofas solita por allá, Juan solito por allá. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sus hijos vivan en familia, que todos sean recibidos en la casa del Señor. Infelizmente nosotros no somos una iglesia perfecta. El otro día alguien me dijo: pastor, yo estoy fuera de la iglesia y lejos de Jesús por culpa de la iglesia. ¿Por qué dices eso? Por la hipocresía de los hermanos. Porque yo entré a la iglesia pensando que todo era lindo, perfecto y maravilloso, pero descubrí que en la iglesia hay mentira, hipocresía, hay envidia, hay chisme, y hoy día yo estoy lejos de Jesús por causa de eso. En el último capítulo de Juan, estamos ahí en el capítulo 19, después viene el 20, en el último, a seguir. Hay un incidente interesante. Ya Jesús resucitó y Él está caminando. Les voy a leer aquí en el texto. Está en la siguiente página, mire. No voy a colocar allá, pero les voy a leer allá. No voy a colocar porque no avisé. Mira lo que dice. Volviéndose Pedro, estaba caminando Pedro, porque Jesús le había preguntado: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas de verdad? Sí, Señor, te amo. Entonces comenzaron a caminar, Pedro y Jesús. Entonces, volviéndose Pedro, vio que le seguía otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba. ¿Quién era ese a quien Jesús amaba? Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio que le estaba siguiendo Juan también, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y de este qué? Y Jesús le dijo a Pedro: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Interesante, ¿no? A veces nosotros pensamos que los discípulos eran angelitos maravillosos, ¿no? Eran pobres pecadores como nosotros, queridos, en procesos de santificación, siguiendo al Señor Jesucristo con sus pasiones. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? Elías, ese Elías que fue trasladado vivo al cielo, dice Santiago, Elías era hombre semejante a nosotros en nuestras pasiones. Ahora, y un día dijo que llueva y llovió, y otro día dijo que no llueva y no llovió. Y no era un santito que no cometía errores, era semejante a nosotros en nuestras pasiones. Ahora Pedro, siguiendo a Jesucristo, mira que ya había caído, ya se había arrepentido, ya Jesús le había perdonado, ahora le estaba dando la oportunidad de seguirlo de nuevo. Y cuando está siguiendo, Pedro ve que Juan también le está siguiendo, y ahí el envidioso Pedro, el Señor, ¿y ese?
¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Si yo quiero que Él viva, que Él muera, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y a veces yo creo que Dios, a muchos de ustedes tiene que decirle eso. Cuando, ay, yo pensaba que la iglesia era perfecta, pero el hermano fulano. Y si Jesús estuviera aquí te diría, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Tú jamás puedes andar diciendo, no, porque el pastor me hizo, porque el anciano me dijo, porque el hermano. Tú no mires a los hombres, tú mira a Jesús. Amén. Pero la iglesia es la familia de Dios. La sierva del Señor dice, débil o imperfecta como la iglesia de Dios puede ser en esta tierra, es la niña de los ojos de Dios. Y tú eres la iglesia. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Por eso Dios te cuida. Por eso Dios te ama. No porque eres maravilloso y perfecto, sino porque eres parte de su familia. Y Dios no quiere que los hermanos vivan aislados unos de los otros, sino todos en familia, todos juntos. Y por eso Dios llama a las personas para formar parte de su familia. Las llama de una manera, y la manera de entrar a la familia de Dios es a través del santo bautismo. No hay otra manera de entrar a formar parte de la familia de Dios. Interesante que las gangas aquí tienen un ritual, ¿no? Cuando alguien quiere entrar a la ganga, que les cortan aquí o les marcan aquí. Cuando tú quieres entrar a la familia de Dios, tú tienes que ser bautizado. ¿Y por qué tienes que ser bautizado? Por un motivo simple. ¿Sabes por qué? Que tú nunca has pensado en lo que el bautismo significa. ¿Qué pasa en el bautismo? El candidato al bautismo se coloca en las manos del pastor, ¿no es cierto? En ese momento el pastor, un ser humano como cualquier ser humano, pero que ha entregado su vida a Dios, en ese momento el pastor es como un símbolo de Jesucristo. En realidad tú en el tanque del bautismo te estás entregando a las manos del Señor Jesucristo, en las manos del pastor. ¿Y qué hace el pastor? El pastor te sumerge. Ahora, ¿tú ya has pensado alguna vez qué pasaría contigo si el pastor no te levanta? Eso es lo que nunca has pensado, ¿no? Porque tú estás confiando ciegamente en el pastor. Tú sabes que Él te va a levantar. Tú sabes que Él no te va a dejar morir, no te va a dejar ahogar. Es que en el bautismo lo que tú le estás diciendo a Jesús es, Señor, así como este ministro tuyo me va a sumergir, pero me va a levantar, y en el agua se va a quedar el hombre viejo, malo que era yo, y el que va a resucitar es la mujer nueva, buena, el hombre bueno, transformado. Pero así como voy a ser sumergido, Señor, yo confío en ti. Mi vida está en tus manos, Señor. A partir de hoy no vivo más yo, vives tú en mí. Y yo sé que aunque pasare por el fuego, no me quemaré. Aunque pasare por las aguas, no me ahogaré. Yo sé que nunca me faltará pan. Yo sé que en esta vida seré victorioso contigo. Por eso existe el bautismo. Porque en la hora del bautismo tú le estás diciendo todo eso a Jesucristo. El otro día alguien me dice, pero pastor, yo no podría formar parte así de la iglesia, pero sin bautizarme. Pero ¿por qué no quieres bautizarte? No, porque ya fui bautizado. ¿Y cuándo fuiste bautizado? Cuando tenía 6 meses. Mis papás me bautizaron. Y yo le puedo hasta presentar mis padrinos. No, yo creo que así lo bautizaron. Pero nosotros vivimos en un mundo de mentira y de falsedad. Si existe un billete de $100, cuando tú entregas a la tienda, ¿qué es lo que hace la vendedora con tu billete? ¿Por qué lo mira?
Porque hay billete falso. Una corbata Pierre Cardin cuesta $150. Tú te vas al Hueco allá en Perú. ¿Cuántos peruanos hay aquí? Tú te vas al Hueco en el Perú, $3. Pues una corbata Pierre Cardin nunca puede costar $3, pero está ahí, $3. Un perfume Paco Rabanne, $100. Tú te vas a Nueva York, al Chinatown, $4. Porque en este mundo es así. Existe lo verdadero y existe la falsificación. Y con las cosas espirituales también. Existe el verdadero bautismo y existe la falsificación. Para que seas bautizado en el bautismo verdadero bíblico, dice la Biblia que tienes que cumplir 3 condiciones. Primero, tienes que haber aprendido la palabra de Dios. No te puedes bautizar sin saber la palabra. ¿Te acuerdas del eunuco etíope? Estaba caminando, estudiando la palabra, se encontró con Felipe, le dio un repaso general de la Biblia y se bautizó. Primero, tienes que conocer la palabra. Segundo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y tercero, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a analizar tu bautismo.